Ana Lisbeth Herrera, médico psiquiatra especialista en adicciones, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. La acumulación es un trastorno. Ok. Bien, es un trastorno que tiene que ver con la dificultad que tiene la persona para, digamos, entregar sus pertenencias. Las van guardando, las dejan de utilizar y las van guardando y van adquiriendo además nuevas pertenencias que igual puede ser que no les sean útiles, pero las van guardando, las van apilando, porque bueno, tienen un valor sentimental, porque piensan que si las regalan no las van a utilizar como ellos las utilizarían, que no les van a dar el valor que tienen, que en algún momento los van a utilizar, que los van a necesitar y no lo van a tener. Entonces eso hace que vayan apilando una gran cantidad de pertenencias, periódicos, recuerdos, fotos, ropa, hasta animales. O sea, van acumulando hasta que, bueno, la consecuencia es que llegan a perder espacios en sus casas, tiene dificultades con la familia, en las relaciones con los otros miembros de la familia, que poco a poco pues los van sacando, van ocupando cuartos, van limitando espacios y por supuesto la movilidad de todos los miembros de la familia en casa. Y por supuesto que eso genera dificultades, genera ansiedad, genera discusiones, conflictos, y es un trastorno, de hecho ya clasificado en la clasificación internacional de enfermedades, considerado como un trastorno aparte, pues, como tal. Acumuladores. Que implica, sí, que implica tratamiento farmacológico y psicoterapéutico dirigido pues a modificar esa conducta y a modificar los pensamientos que hace que acumule cosas. Usted me comentaba que ellos invadían esos espacios en su casa, pero también podían comprometer otros espacios. Claro, empiezan con los maleteros, los que tienen maleteros, con los patios, los jardines, y poco a poco van ocupando espacios, cocina, sala. Llega un momento en que no puedes utilizar tu juego de sala, no puedes sentarte en la sala porque mamá o abuela tiene todos los espacios ocupados con las pertenencias que guarda, pues. Igual tienes 3 cuartos, 2 cuartos, utilizas un cuarto, desocupas un cuarto, pasas a un hijo para el cuarto del otro hijo y sigues acumulando cosas. O sea, realmente las consecuencias de un acumulador como trastorno que cumple con esos criterios de acumulación es muy patológico, pues las consecuencias son muy duras para ellos. Llegan a perder vivienda, llegan a estar en prisión, llegan a estar acusados y sacados de la casa por sus caseros. Los vecinos los denuncian porque acumula cosas, hay suciedad, hay insalubridad en la casa. ¿Qué sienten estas personas? Porque bueno, yo he visto, por ejemplo, programas de estos canales internacionales y entonces acumuladores. Y esa casa es que, bueno, no se puede ni caminar. Y cuando va un equipo experto como a ayudarlos, como a limpiar, se ponen a llorar, claro, no quieren soltar las cosas. No las quieren soltar porque, bueno, el valor que tienen esa cantidad de cosas para ellos es incalculable, para ellos. Bien, pero además tienen el riesgo de incendios, de accidentes, de caídas, personas que son aplastadas por estas pilas de cosas que tienen acumuladas porque no miden riesgo. Y por supuesto que sufren mucho porque se sienten incomprendidos. O sea, ¿cómo es que yo tengo estas cosas aquí, tú me las vas a sacar? No son personas que busquen ayuda con frecuencia, que vayan al psiquiatra tan fácilmente. Suelen esconder más bien el sufrimiento que tienen o se tienden a normalizar que puedan guardar sus cositas, ¿no? Pero sus cositas va sacando a su familia de la casa. Se puede decir que tienen vacíos estas personas. El origen puede ser, sí, esa sensación de esa pertenencia que tiene un valor sentimental, que se lo regaló la mamá, que se le regaló un exnovio, que se lo van regalando o lo van comprando con el primer sueldo. O sea, todos esos valores que le van dando emocionales a eso, lo van apilando, pero al final van apilando también situaciones emocionales, pues, que no las han resuelto, no han fluido en esa emocionalidad. Ahora, hay personas en la audiencia que han preguntado, una las tenía por aquí, y una decía que su mamá guardaba potecitos de mantequilla, frasquitos pequeños, potes más grandecitos de todos los tamaños, y ella como que
ha estado botándolo, no haya cómo hacer. ¿Eso entra dentro de esa categoría o...? Cuando comienzas a tener consecuencias como tal, es cuando entras digamos, en la patología del acumulador, cuando comienzas a perder espacio. Pero cuando tú vas guardando cosas que posteriormente sí vas a utilizar, ¿sí? Que no es que tienen un valor sentimental y que vas a llorar si te botan un pote de mantequilla, porque no va a pasar eso. Pero sí, las personas mayores suelen guardar esto para posteriormente utilizarlas y efectivamente las utilizan. Pero cuando es que no, ese pote de mantequilla me lo regaló mi hijo que se fue para Chile, para China, no sé, y queda ahí y vas acumulando cosas con ese sentido, con esa emocionalidad, es cuando es realmente patológico. Bueno, aquí está. Mi mami guarda los envases de mantequilla, las bolsas de frascos remedio, al grado que tengo que botar. ¿Qué será eso? Bueno, como dijo ya la doctora Mary, pero si fíjate, se pone a llorar... O sea, no sufre, si ella los bota, si ella los regala, no sabemos si... No sabemos si están divorciadas. Tienes que ver, Mary, si tu mamá se pone brava, si llora, si te forma un lío. Y ella dice que ella es maniática con la limpieza personal. Ese es otro de los trastornos que vamos a conversar. Envíe la foto de su maletero, así esté arreglado también, porque también, bueno, se puede hablar del ejemplo, ¿no? Entonces, doctora, de los acumuladores podríamos pasar al TOC, que es hay una película famosa, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo se define ese trastorno? Sí, el trastorno obsesivo compulsivo antes, hasta el 2018, se consideraba dentro del espectro de los trastornos de ansiedad. Pero la clasificación internacional de enfermedades es tan importante este trastorno y tan frecuente, o sea, el 3% de la población mundial, que lo ha sacado como una condición aparte. Bien, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno en donde vemos obsesiones, que son pensamientos o imágenes que se repiten intensamente en nuestra cabeza y que generan en la persona disconfort. O sea, la persona sabe que eso es ilógico, eso que está pensando, y pues eso le genera mucho sufrimiento, trata de alejar esos pensamientos y la condición es que eso sea tan intenso que le afecte su vida. Bien, que esos pensamientos sean tan persecutorios, tan presentes en él, que le afecte su funcionamiento, se distrae, no se concentra, ese tipo de cosas. El otro síntoma principal del trastorno obsesivo compulsivo son las compulsiones. Las compulsiones son actuaciones, movimientos o inclusive situaciones mentales que hace la persona un poco para anular estas obsesiones, para anular o digamos canalizar esa ansiedad que le genera el saber que eso es ilógico, que es muy intenso. Entonces hace cosas para, digamos, anular o responder a esa ansiedad que genera la obsesión. Bien, ambos son ilógicos, ambos son de una intensidad que altera el funcionamiento de la persona. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Y el tercer síntoma que se observa en estas personas son pensamientos mágicos. Estas personas que piensan que o hace esto o va a pasar una tragedia. Y a la vez hacerlo le disminuye un poco la ansiedad. Por supuesto, hay trastornos, o sea, hay síntomas de ansiedad, sudoración, preocupación, palpitaciones, hay toda esa sintomatología de ansiedad y puede haber trastornos del sueño. Las obsesiones dependen, por supuesto, del tema de la obsesión. Puede haber obsesiones con contagio, con infecciones, cuando tocamos superficies que otros han tocado. Entonces, pues se te mete en la cabeza y comienzas a pensar que te agarraste un germen, te vas a infectar, vas a desarrollar una enfermedad. Y la orden que te da el cerebro es lávate las manos. ¿Sí? Lávate las manos, esa sería la compulsión. Tengo el pensamiento que me contagié y voy a la compulsión, que es lavarse las manos. Pero generalmente la compulsión, es un ritual. O sea, no es que voy, me lavo las manos y ya, sino que tengo que enjabonarme 3 veces las manos, tengo que darle 10 veces
agua a las manos, entonces cuando voy a cerrar el lavamanos puede ser que esté sucio la llave, entonces le pongo agua, o sea, es una inversión de tiempo que haces en la compulsión y cuando vienes a ver, pues realmente estás afectado, ¿no? Hay otras obsesiones como de verificación, verificar si dejé la puerta cerrada, si me traje las llaves, si cerré el carro, si cerré la llave de gas cuando salgo de viaje. Entonces eso comienzo a darle vueltas a la cabeza si lo hice, si no lo hice, y si no cerré la puerta, y si no cerré el carro, y si no metí las llaves en la cartera, o sea, y todo lo que genera pues ese pensamiento en mí que además me acompaña durante todo el día. Entonces comienzo a revisar en la cartera, sí tengo la llave. Sí tengo la llave. ¿Y eso es todos los días o puede pasar una vez al día? No, o sea, una vez... Eso te inunda el día a tal nivel que si eso evoluciona, digamos, a su libre albedrío, la persona realmente se ve afectada su calidad de vida. ¿Okay? La persona realmente necesita tratamiento porque la ansiedad, inclusive se le trastoca el sueño, ya no le permite pues estar sentado trabajando porque está pendiente que tiene que ir a chequear si trajo las llaves o algo. Hay otras obsesiones que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad sexual, que también es frecuente. Por ejemplo, personas que son reconocidas heterosexuales, que tienen clara su identidad sexual y comienzan a pensar que le gusta a alguien de su mismo sexo y comienza a tener imágenes relacionadas con eso. Y eso, por supuesto, que le genera ansiedad porque es ilógico, es un pensamiento ilógico, es un pensamiento completamente fuera de su funcionamiento habitual. Es lo suficientemente intenso como para que lo afecte, como para que esté distraído, no se concentre, haga cosas como para eliminar ese pensamiento, porque es un pensamiento intrusivo que la persona no busca tener, pero viene casi que de la nada, ante cualquier situación presente el pensamiento, la persona intenta nuevamente como quitarla, como distraerse, pero le interfiere su funcionamiento. Y esto se puede habitual. crear en la vida. O sea, puede ser que yo nunca he tenido un trastorno obsesivo compulsivo y de la noche a la mañana o de un tiempo nunca me di cuenta, pero ya fui aumentando la frecuencia de devolverme a ver si estaba la puerta cerrada. ¿Eso puede ocurrir? Sí, los trastornos este tipo de trastornos tienen un componente hereditario, ¿sí? A través de material genético y tiene un componente de modelaje. Si yo me crío con un familiar, algún tipo de parentesco, tía, abuela, con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, probablemente yo pudiera modelar, ¿cierto?, ese comportamiento de hacer rituales o de tener pensamientos generadores de ansiedad. Entonces tiene esos dos componentes, hereditario y modelaje. Aquí le pregunta Ángela, tengo una vecina que acumula animales en su casa y en la calle los alimenta, cada día llegan más. ¿Cómo se llama eso? Eso es acumulación. Y, por supuesto, aclararía más el diagnóstico si le comienzas a quitar esos animalitos, los comienzas a correr, los comienzas a reubicar y la señora entra en crisis. Ahí sí haces el diagnóstico. Ahí sí tienes su diagnóstico. Ahí sí tienes que llevarlo al psiquiatra. Bueno, si usted tiene un acumulador en casa, que usted, según lo que ha dicho la doctora, sienta que, oye, sí, de verdad es acumulador, y para confirmarlo, bueno, quítele algo, ¿verdad? Sí. Llévese algo para... Confróntelo con eso, porque guardas que vamos a regalar eso y no, déjame, o sea, comienza el conflicto. Eli, buenos días. El TOC se relaciona con personas que hablan mucho y muy rápido, contar su vida personal a desconocidos, interrumpir a otros en sus conversaciones. No, eso no es TOC. TOC es rumiaciones, pensamientos repetitivos, actos compulsivos o repetitivos también, ansiedad, trastornos del sueño, pensamiento mágico, pero no tiene que ver con hablarle a otra persona. Jacqueline Lazo dice, ¿cómo controlar la ansiedad sin medicamentos, sin tomar medicamentos? Sí, con relajación, con yoga, con caminar, con hábitos de alimentación y hábitos, digamos, de la rutina diaria fijos y rutinarios. Carolina dice, la compulsión mía era de comprar zapatos y como tengo 2 pies los regalé. Está bien, Carolina. Sal de eso, sí, muy bien. ¿Se puede mejorar por sí solo un TOC?
A ver, a veces no es un TOC, sino un comportamiento, digamos, más adictivo de compras, como lo hablamos en algún programa, que había compras compulsivas, pero no como acto compulsivo de que hago la compra de un zapato para eliminar un pensamiento obsesivo, porque allí no hay ninguno, pues salvo tener otros par de zapatos. ¿Sí? Okay. Es más bien con un comportamiento adictivo. Bien. Buenos días. ¿Las personas acumuladoras son ordenadas o por lo general lo que acumulan está allí sin un orden? Ese orden se pierde. Realmente es más ordenado un trastorno obsesivo compulsivo que un acumulador. El acumulador lo que le importa no es ordenar lo que tiene, sino acumularlo, tenerlo, apilarlo. Más bien son zonas insalubres, pueden llamar chiripas, roedores, porque bueno, están guardando constantemente esas cosas y a veces ni siquiera retoman para ver qué necesitan, porque todo lo van a necesitar, todo lo pueden necesitar, entonces no lo revisan ni lo limpian. Pues. Ahora, doctora, estas No personas que llegan a su casa y entonces tienen un mueble y ahí van lanzando todo, y la chaqueta, y la camisa, y el bolso, y una bolsa, y la bolsa para hacer mercado, y una cosita que me regalaron, y todo lo van colocando allí, y llega un momento donde dicen, ay Dios mío, qué fastidio eso, pero me da flojera de... ¿Eso tiene algo que ver? Eso es desorden. Eso es una persona desordenada. Eso es, sí, porque al final esa persona no va a dejar de utilizar eso. Al final alguien, generalmente mamá se lo organiza o la señora de servicio o alguien o ella misma lo organizará en algún momento, pero eso no tiene que ver con acumulación. Ok, bueno, eso es desorden, así que usted no tiene nada, lo que tiene es un desorden ahí. Doctora, sufro de ansiedad, tengo 47 años y cada año aumentan los síntomas de miedo y pánico. Pregunto, ¿es posible una terapia para calmar y poder descansar de tantos síntomas? Sí, la terapia cognitivo-conductual es específicamente reconocida que genera cambios en las personas, en cambiar el pensamiento, modificar esos esquemas que están allí que generan ansiedad, por supuesto, porque la ansiedad es una emoción. Pero esa emoción viene generalmente de un pensamiento que tengo que la genera. Cuando yo modifico el pensamiento, debo modificar también la ansiedad, la emoción que tengo. Entonces, la terapia cognitiva, por supuesto, hay otros tipos de terapia, la psicoterapia dinámica, la psicoterapia de PNL, o sea, hay diferentes intervenciones que puedes hacer. Pero la psicoterapia cognitivo-conductual ha demostrado la eficacia específicamente en los trastornos de ansiedad. Ahora, la persona ansiosa puede ser ansiosa por cualquier cosa, entendiendo que es una emoción. Yo puedo estar ansioso si estoy esperando a alguien y no llega, claro. Si no he hecho la comida, si no he montado el almuerzo, si... Claro, forma parte de la vida. Tener ansiedad, tú puedes estar a la expectativa de algo y eso no es un trastorno. Comienza a ser un trastorno cuando realmente comienzas a tener síntomas fisiológicos, palpitaciones, sudoración, temblor, y eso se extiende en tu vida. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es toda esta sintomatología frente a situaciones cotidianas. Bien, porque tú te puedes de repente sentir ansioso ante un examen que vas a presentar o ante un examen que te van a realizar y bueno, pues estás allí a la expectativa. Pero cuando es un viaje, es salir de casa, es llegar a un sitio, o sea, todo es una preocupación, todo es una palpitación, una sudoración, eso realmente hay que atenderlo, porque ya es un trastorno de ansiedad. Algo cotidiano, cuando ya lo cotidiano... Cuando ya lo cotidiano se convierte en un sufrimiento, sí. Juan José pregunta que si el trastorno compulsivo es hereditario. Sí, tiene un componente hereditario. ¿Cómo se debe ayudar a una persona con TOC? Mi hijo, su TOC es deletrear palabras, sus conversaciones se basan en preguntar cómo se deletrea alguna palabra o frase o hasta un sonido. Sí, bueno, es una compulsión, ¿no? Fíjate que es un acto. Y habría que ver si él se da cuenta que es ilógico, que es intenso como para que le altere su funcionamiento y ahí es cuando, digamos, hablamos de TOC. ¿Cómo se ayuda? Pues no criticándolo, no señalándolo ni diciendo que eso no lo debes hacer, sino pues buscándole el por qué realmente hace eso.
Y cuando identificamos quizás obsesiones, hay técnicas que se pueden hacer en consultorios, técnicas de exposición, de prevención del síntoma, de posponer el acto compulsivo, que puedas, bueno, no lo vas a hacer durante 2 horas, por ejemplo, ¿no? Y ver que la persona pueda tolerar esas 2 horas sin morirse de ansiedad, sin que le dé un cuadro aparatoso. Entonces puedes mostrarle, mira, si pudiste hacerlo, en 2 horas pudiste tolerar. Entonces vamos a proponernos para la semana próxima, por ejemplo, 4 horas. Y así vas, y por supuesto, identificando lo que va pensando la persona para ir corrigiéndolo. Bien. ¿Y esto también se le puede añadir medicamentos? Fármacos, sí, se utilizan psicofármacos. Hola, muy buenos días. Yo acumulaba figuras pequeñas y rompecabezas desde que mi hermana me dijo que acumulaba polvo, más nunca compré nada. Yo las compraba y armaba, ahora no hago nada de eso. Sí, bueno, son colecciones que hacen las personas desde la infancia y desde ahí es cuando empieza el trastorno de acumulación, pero cuando comienzas a ver que hay consecuencias y puedes modificar, pues ya no es un acumulador. Qué bueno, porque ella sintió que su hermana está bien. Buenos días, ¿cómo podemos contactar a la doctora? O de algún número en Maracaibo, pacientes con ansiedad post-COVID. El COVID... @Cognitives. @Cognitives. Fíjense, Amalia, @Cognitives, ya lo tienes ahí en pantalla. Luego de la pandemia, a una persona se le pudo generar fácilmente cualquier tipo de trastorno. Uy, no. O sea, el COVID dejó ansiedad, dejó depresión, dejó trastornos del sueño, trastorno de estrés agudo, estrés postraumático. O sea, dependiendo de lo que vivió y cómo lo vivió cada persona, y además lo biológico de la patología como tal, la inflamación generalizada que produce, pues hay síntomas posterior a ello. Bueno, muchos he escuchado que ahora se lavan las manos, entonces hacen una cosita, se lavan las manos. Sí. Hacen otra cosa, se lavan las manos. Exacerbó comportamientos compulsivos, aumentó pensamientos obsesivos también de limpieza, de contagio, de gérmenes, hay que lavarse las manos, pero recuerda que es cuando voy, me lavo las manos, no pasa nada, pero si me lavo las manos y hago aquel ritual sistemático de enjabonarme tantas veces y volver a ponerme agua y todo, eso sí comienza a interferir. Francisco le pregunta, buenos días, tengo pensamientos repetitivos, como de siempre cerrar ciclos de malos hábitos hasta una fecha, pero los vuelvo a repetir y entro en ansiedad. Claro, eso es un trastorno obsesivo, un trastorno de ansiedad. Mi hija se come las uñas. ¿Esto es síntoma de ansiedad? ¿Qué debemos hacer por ella? Bueno, comerse las uñas, que es onicofagia, puede representar varias cosas. Uno de ellos, ansiedad. Entonces habría que ver qué representa para la hija el comerse la uña. O sea, que si me como la uña y eso baja la ansiedad, definitivamente es un trastorno que hay que corregir. Pero si es un hábito que no tiene que ver con pensar cosas, entonces pues puede representar algún otro elemento que también se debe corregir, ¿no? Porque pues trae infecciones, mala higiene y todo lo que representa que te comas las uñas. Mi hijo coleccionaba madera, envases para guardar cosas, no bota los zapatos viejos. Yo antes de jubilarme coleccionaba libros, pero los doné a un vendedor de libros usados. Aún tengo algunos, pero es normal porque soy de literatura. Bueno. Ajá, pero modeló probablemente al hijo, ¿no? O sea, un comportamiento de acumulación puede generar en los otros, claro, no vamos a guardar lo mismo, todos. Puede ser que uno guarde zapatos y otro guarda zarcillos y otro guarda suéteres y van generando pues diferentes objetos de acumulación. Qué importante lo que usted dijo al principio, que era modelaje y herencia. Bueno, pero lo importante, doctora, es que se puede todo hacer eso terapias. Se puede, sí, todo eso se puede tratar, todo tiene tratamiento con fármacos y con psicoterapia, no necesariamente. Hay personas que no aceptan los fármacos y se respeta eso y se hace intervención psicoterapéutica. José dice que yo tengo un trastorno porque combino las blusas con el color del forro del celular. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Yo tengo estoy viendo la camisa y ya estoy pensando, ahí. Es verdad. Feliz día. Hace un mes presento ataques de pánico y ansiedad, sobre todo en las noches. Pánico al salir, obsesión por el futuro, insomnio. ¿Cómo controlar mi situación? Está afectando a mi hija de 10 años. Tengo 49, vivo sola con mi hija.
Sí, fíjate, el trastorno de pánico o el trastorno de angustia, que es otro tipo de trastornos de ansiedad, tiene que ver con una sintomatología brusca, o sea, de un momento a otro comienzas a hiperventilar, comienzas a sudar, comienzas a tener temblor de manos, comienzas a tener como pequeñas contracciones en las manos, mareos, ¿ok? Y eso es una sintomatología, pues si tú te pones a ver, yo no he dicho ansiedad por ninguna parte. He descrito solamente síntomas somáticos. Y en ese trastorno la persona comienza a ir al cardiólogo, al internista, al gastroenterólogo, a todos los especialistas y ya cuando ya no hay nada, digamos, positivo que explique esos síntomas, entonces es cuando va al psiquiatra. Y generalmente es pánico, ¿okay? Es un trastorno de pánico. ¿Qué lo distingue? Comienza a tener la persona miedo a tener ese miedo. O sea, miedo a tener ese trastorno o a esa sintomatología. Y comienza a tener lo que llamamos la ansiedad anticipatoria. Entonces me va a dar, no quiero ir, no quiero salir, tengo que salir con alguien. Son personas que no quieren estar solas, no pueden estar solas en un momento dado, ni en la casa ni afuera, pero generalmente al principio es para salir. En la casa se sienten seguras, se sienten que pueden llamar a alguien, que alguien los puede venir a ayudar, pero afuera, ¿quién? Que es un poco, el que tiene pánico tiene temor a morirse, porque la sensación que le da, esa sudoración, ese temblor, que las manos se te pongan rígidas y no sabes por qué, que hiperventilas, que necesitas aire, Ese es que el tienes primer temor. taquicardia. Ese es el morir. primer temor, a morir. Me va a dar algo y me voy a morir. Ese es el pensamiento que viene, ¿ok? Que genera mucha más ansiedad, porque imagínate que tú, oye, me vaya a dar algo y me muero aquí, me quedo aquí. Entonces, cuando comienza la persona a tener esa ansiedad anticipatoria, me va a volver a dar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, comienzo como a buscar estrategias para estar acompañada, para no salir sola. Y comienza, a veces se asocia a la agorafobia, que es temor a salir, a estar en sitios de mucha gente y que te dé el ataque y no puedas buscar ayuda. Fíjate el pensamiento, porque al final no hay un trastorno que explique, médico, que explique que te vaya a dar un infarto o que te vaya a dar algo, que te falte el aire y te vayas a morir. Eso, todos los médicos se lo han dicho que eso no va a pasar, pero la persona sigue sintiendo ese temor a que le pase algo y nadie lo puede ayudar, y por eso es que se limita mucho, se confinan, se tienden a encerrarse. Eso sí, siempre con alguien al lado, siempre. Yo tenía una paciente que ella llamaba a una amiga, cuando le daba este temor, llamaba a una amiga y pasaba 2, 3 horas hablando con esta amiga. Porque bueno, era así como que bueno, me voy calmando en la medida que voy hablando contigo. Entonces, claro, comienzas a tener consecuencias importantes, encerrada en un carro hablando con alguien porque bueno, te sientes mal. Una vez le dio en la autopista. Entonces las personas suelen no utilizar transportes que no tienen el control de que pueden abrir la puerta para que les entre aire, o autopistas que no tengan salidas frecuentes, las evitan, bien, porque pues es la sensación de que le falta el aire y necesitan buscarlo, buscan ventanas, abren puertas, se quitan ropa, o sea, comienzan realmente a buscar el aire porque la sensación es de falta de aire. También tienen como una especie de claustrofobia. ¿O no? No, porque claustrofobia sería estar encerrado. Como tal, ¿no? Okay. Ellos quizás, por ejemplo, utilizar el metro, si tienen que ir de, no sé, Propatria y Palo Verde, es difícil que lo utilicen porque pues van a estar mucho tiempo sin control de la búsqueda del aire. Pero también el hecho de que son estaciones cortas, bueno, puedes salir, puedes respirar, puedes subir, bajar, vuelves a entrar, pues eso como que no sería tan limitante, ¿no? En el caso de esta persona, ¿puede ayudarse con terapia? Con terapia, y también hay psicofármacos. Si la ansiedad porque hay veces que la gente no quiere tomar nada. Puede hacerlo puede hacerlo con terapia, pero es más difícil. Es más difícil. Es más difícil. Aquí había una persona que dijo, doctora, no comparto la definición de acumulación, contener y proteger los animalitos en un lugar específico. ¿Cómo le pudiésemos decir a esta persona de hasta qué punto está mal? Porque hay personas que sí tienen animalitos en su casa. Claro, y los proteges y los alimentas, y eso no tiene que ser efectivamente una acumulación. ¿Cuándo es acumulación? Cuando esos animalitos se convierten en una cosa que hay que ir guardando, realmente no los cuidas, sino que es por guardarlos, por tenerlos.
porque en algún momento les tuviste cariño, o porque pues puede ser hasta bien visto que los guardes. Pero cuando se los quita, genera sufrimiento. Eso sí es acumulación. Ahí, ese es el problema. Claro, realmente el lo que tienes sufrimiento que es lo que lo identificar. define y el comportamiento repetitivo. Abel pregunta, mi hijo mantiene constantemente el cuarto sucio y desordenado, igual en la cocina y cualquier sitio de la casa. ¿Es algún problema psiquiátrico? Fíjate, cuando interfiere con el funcionamiento de la familia, cuando interfiere con el funcionamiento de la persona, ¿sí? Que no funciona en el colegio o tiene limitaciones porque no sabe dónde dejó un libro, porque no sabe dónde dejó el examen que tiene que presentar, el lápiz, las cosas. O sea, cuando realmente eso interfiere con tu funcionamiento es cuando es un problema. No podemos ir diagnosticando ni dejando de diagnosticar porque tengan o no tengan, sino que cumplan con los criterios, digamos, mínimos de alteración de la dinámica de la familia, o por lo menos que genere sufrimiento en la misma persona que lo presenta, pues. También qué edad tiene, ¿no? Porque siempre se dice que el cuarto de un adolescente es un desastre. Y las mamás, por aquí no se puede caminar. Exactamente. Tienen esas situaciones conflictivas que generalmente en la adultez, si se orientan bien, si las madres toman medidas y pues hacen correcciones a tiempo, pues eso cede. El niño arregla su cuarto, limpia, tiene sus cosas, bueno, porque generalmente se negocia, pues que obtenga cosas, beneficios a través de arreglar su cuarto, por ejemplo, y bueno, se va dando la dinámica de organizarse. Preguntan que si la persona que es acumuladora, eso tiene una edad, que si ser acumulador tiene una edad. Empiezas en la infancia. ¿Okay? Puedes empezar en la infancia y a medida que va pasando el tiempo, que vas acumulando, guardando y va creciendo los objetos acumulados, es ya la adultez. ¿Sí? Los podemos ver, o sea, empieza en la infancia, pero es toda tu vida. Y seguramente también puede ser por un modelaje. Puede ser por un modelaje. Aquí dice Norma, mi hija llega del trabajo y así esté limpia la casa, igual la barre otra vez y limpia. Qué bueno. La necesitamos en nuestras casas. Bueno, mándamela para la casa. Osvaldo también nos saluda. Carolina dice, ya va, yo tengo un ropero que ya no me cabe y no la regalo porque es de marca y no la regalo para cuando vuelva a adelgazar. O sea, ella siente que va a adelgazar y entonces no la regala. Mosca, no me gusta ser desordenada, soy fanática de la limpieza. Eso está mal, si mi esposo sale del baño con los pies mojados, se lo digo. Eso es una adicción mía, soy amante de la limpieza. Sí. Mientras no interfiera con la relación con el esposo, que se plantee el divorcio, que sea conflictos, que peleen todos los días, eso no es un problema. Pues. Ok. Bueno, tranquila, y ten la ropita ahí, a lo mejor adelgazas. Bueno, pero puede ser que empiece una acumulación, porque acuérdate que le vamos dando como un significado a lo que vamos guardando, para cuando rebaje, para cuando venga el invierno, para cuando pase esto, para cuando viaje. Y entonces cuando comenzamos a ver, vamos guardando. Si eso se mantiene hasta, digamos, bueno, ya 5 años, no rebajé, déjame regalarla. Y eso es frecuente, ¿verdad, doctora? Sí, sí, oye, estos comportamientos son muy frecuentes. Voy a guardar esto para cuando rebaje. No hasta vas a que rebajar. No sea que guardaste en 6 closets y que acumulaste y que guardaste en caja, pues no es nada. Cuando una persona es obsesionada por guardar agua de jabón de lavar y se pone violento si se bota el agua. Bueno. Sí, ya el hecho de que sea violencia y lo, digamos, lo que significaría esa agua para él, por supuesto que hay que interrogarla, pues. Bueno, va a depender. Pero ya el comportamiento violento ya lo hace disfuncional. Aquí en Venezuela, dependiendo si el agua, no hay agua y de paso usted la bota. Ubicando el contexto, claro. Hay que ver también, ¿no? Miedo a una situación que ocurrió puede generar que te sientas que te puede volver a pasar. Eso, ante una situación que te pasó y sientes miedo que te vuelva a pasar. Eso puede ser un tipo, fíjate, antes se hablaba de trastornos de estrés postraumático y reacción de estrés agudo.
y la diferencia entre ellos es principalmente el tiempo. Hablamos de reacción de estrés agudo cuando hablamos de menos de un mes o hasta 4 semanas, digamos, de la sintomatología. Te sucede un evento traumático, comienzas con tu descarga adrenérgica, comienzas a tener taquicardia, sensaciones de que estás en el momento, revivir, tratar de no recordar, pero volver a revivir esos pensamientos y todo lo que generó o esos recuerdos de la situación que viviste. Eventos como enfermedades de un ser querido, o eventos más traumáticos como violaciones, como estar en una guerra, como desastres naturales, ¿sí? Comienzas a tener pesadillas y todo de forma muy aguda. Hasta 4 semanas hablamos de trastorno, reacción de estrés agudo. Y luego de las 4 semanas, trastorno de estrés postraumático. Entonces comienzas a tener pesadillas, comienzas a tener flashback, que es que vienen los recuerdos otra vez, estamos aquí conversando y de repente me viene un recuerdo de la situación traumática que viví y me desconcentro momentáneamente, por ejemplo. Y sí, por supuesto que tienes temor de que se vuelva a presentar la situación, tienes pensamientos de amenaza, o sea, en cualquier momento se puede volver a presentar. Y comienzas inclusive a evitar, por ejemplo, sitios que fueron cerca de donde estuviste o, por ejemplo, la clínica donde atendieron al ser querido, ese tipo de cosas. Comienzas a tener un comportamiento evitativo. Bueno, conozco una familia que tiene ya aversión por una clínica específica de Caracas porque allí se han muerto, bueno, una cantidad de familiares de ellos y dicen, o sea, no pueden pasar ni siquiera pueden pasar por allí. Yo creo que acumulo, pero yo quisiera vender las cosas porque creo que algunas tienen valor, pero mi hermana lo quiere botar todo. Claro, si uno tiene el acumulador piensa que le va a ser útil y piensa que lo que guardó tiene un valor sentimental, que no lo tiene la hermana, por ejemplo, que no se lo da la hermana y entonces ahí chocan y discuten y hay conflicto. Pero eso es lo que hace el acumulador. Ahora, querer botar todo puedes también ser... Es el otro polo y puede generar un conflicto, puede generar una sintomatología en la persona que acumuló. Pero la persona que quiere botar todo no está mal, o sea... Bueno, todo, si vas a botar una computadora, si vas a botar cosas útiles, o sea, también esta persona tiene que ver, claro, ahora, cosas verdaderamente útiles, ¿no? Antes de esta pregunta, le iba a preguntar si las personas que tienen este tipo de pánico porque las robaron, por ejemplo, y entonces tienen miedo cuando van a salir muy temprano, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, llegar tarde a la casa, ¿qué ejercicios pudiesen ellos hacer momentáneamente, como un primer auxilio? Sí, estas personas, o sea, cuando te pasa un evento traumático, uno comete un error en el pensamiento que es generalizar. Por ejemplo, choqué en la avenida Bolívar y entonces ya creo que cada vez que pase por la avenida Bolívar voy a chocar. Y eso no es necesariamente así. Igual pasa con los robos, igual pasa con esos eventos. O sea, ¿cuántas veces has pasado por esa vía y no te han robado? Es un poco como corregir el pensamiento. Lógicamente es traumático, es terrible que te roben, pero no todas las veces que pasas por allí lo sucede. De repente comenzar a ir acompañada, hacer ejercicios de respiración y relajación en lo que sales de casa, no llevar cosas llamativas, o sea, evitar exponerte a situaciones. Pues. Pero si lo tienes que hacer, pues corregir el pensamiento. O sea, no todas las veces que he pasado por aquí me han robado, no todas las veces que voy a pasar me van a robar. Hay otras, puedo cambiar la rutina, puedo llegar por otra vía, puedo hacer esos cambios pues, momentáneos para corregir, hasta que pase, porque cuando te roban, inmediatamente tienes una respuesta pues de ansiedad. Eso con el tiempo, eso va disminuyendo, pues, y en la medida en que vas otra vez pasando por los sitios, vuelves a estar en esos lugares y no te roban, pues comienza a disminuir mucho más la ansiedad. Me dan miedo los aviones. Es una fobia, sí, es una fobia común que se trabaja con terapia cognitiva y que por supuesto es corregir qué es lo que exactamente genera el montarse en el avión. Recuerda que hablábamos de montarse en un avión y si tengo pánico, por ejemplo, y no tengo la certeza de que va a haber recambio de oxígeno en el avión, que a veces creemos que no, y sí hay recambio de oxígeno, no te vas a respirar tu mismo aire.
no tendría por qué faltarte aire, porque puedes hacer vuelos de 9, 10 horas y no te falta el aire. O sea, como que corregir lo que vaya pensando la persona que evita que se monte en el avión. Aquí Osvaldo pregunta, sufro del TOC compulsivo de verificación desde hace aproximadamente 3 años. Tuve un tratamiento, pero no me prestó. Consultó a la doctora, ¿qué debo hacer? Nuevamente buscar ayuda, buscar atención tanto de psicoterapia como de psicofármacos, porque realmente el TOC sí es, de verificación y le invierte una cantidad de tiempo en verificar que tenga las llaves, haya cerrado los grifos, etcétera. Pues interfiere muchísimo con el funcionamiento de la persona y hay que buscar ayuda. ¿Puede fallar algún medicamento? O sea, Sí. ¿le puede prestar a unos y a otros sí, no? Sí, completamente. Y bueno, a veces hay medicamentos que han salido, digamos, al mercado y nosotros no los tenemos o no los hemos tenido o no tenemos la experiencia con ellos porque, bueno, no llegó acá. Sin embargo, bueno, a través de algunas redes de farmacias estamos trayendo medicamentos que sabemos que sí funcionan y que, bueno, de repente puede ser beneficiario de eso el señor. Ok, bueno, ya te respondimos. Osvaldo Wilmer dice, mi pregunta es la siguiente, tengo síntomas de abstinencia por antidepresivos, tomaba venlafaxina, son síntomas muy fuertes, ¿cómo puedo mitigar y aliviar un poco los síntomas? Muchísimas gracias. Sí, cuando tomas antidepresivos durante mucho tiempo, realmente debes también consultar cómo retirarlos, porque cuando lo retiras muy bruscamente, entonces comienza a haber como una sintomatología y rebote, como si estuvieses deprimido, pero no, o como si estuvieses ansioso, pero no, porque ya se corrigió aparentemente el trastorno, ¿no? Entonces, lo primero que debió hacer es retirarlo como se lo indicaron que lo debía retirar, muy poco a poco. Y luego, pues hay otros fármacos que lo pueden ayudar a corregir esa sintomatología mientras pues puede hacer terapia y modificar los pensamientos que están generando el no tomar el medicamento. Porque muchas veces cuando tomas tratamiento durante largo tiempo, tienes temor de recaer, tienes temor a que se vuelva a presentar la sintomatología, tienes mucho miedo pues a volver a caer en la condición. Entonces todo eso se corrige con terapia cognitiva. ¿Okay? Modificación de pensamiento, antes pasaste muchos años sin tomar antidepresivos, no pasó nada, etcétera. Por supuesto, depende de la patología que estás tratando, ¿no? Hay condiciones que necesitas seguir tomando el fármaco, o si ya el psiquiatra le dio la indicación, pues lo puede ayudar con otras medicinas o caminando, tratando de hacer una rutina que le genere más confort, alimentación balanceada, comer algunos alimentos que lo ayuden, por ejemplo el queso, las uvas, pueden ayudarlo con esos síntomas, ¿no? ¿Puede algunos alimentos exacerbar algún síntoma? ¿Algún o más bien tipo de aliviarlo. ansiedad o aliviarlo? Bueno, el alcohol, por supuesto que exacerba, empeora, ¿sí? Y todos estos trastornos desafortunadamente también tienen el riesgo de caer en alcohol o en drogas para manejar un poco toda esa ansiedad tan terrible que tienen las personas, pues abusan de alcohol o toman pastillas para bajar, ¿no? Y pues la persona puede, digamos, también utilizar cosas que le pueden disminuir la ansiedad. Como te dije, el queso, las uvas tienen triptófano, tienen 5-HT y pueden ayudarlo a tener un contenido allí de triptófano, que es el precursor de la serotonina, que es lo que regula la venlafaxina en parte, y bueno, puede estar un poco mejor. ¿Cómo se disminuye un antidepresivo? Sí, ¿cómo lo pueden hacer? Sí. Depende de la dosis, pero generalmente, y el tiempo que lo utilizaste, pero generalmente lo comenzamos a disminuir 25% de la dosis que toma. Lo que pasa es que, por ejemplo, la venlafaxina a veces son cápsulas, entonces, bueno, tienes que manejar allí pues la dosificación. Pero 25% de la dosis que estás tomando, semanal o cada 10 días, dependiendo de la persona. O sea, hay estándares, pero también hay que individualizar cada caso. Bien. Fecar pregunta, si la ansiedad generalizada tiene cura definitiva.
La ansiedad generalizada es un trastorno crónico, hay hipervigilancia, de cura como tal no la hay, pero sí hay control de los síntomas. Bien. Mi hija se come las uñas al punto de herirse Terrible. y siento que le afecta mucho el mundo exterior, lo que piensen de ella. ¿Necesita medicación? Probablemente sí. Mientras se modifica o se revisa qué es lo que está pensando, por ejemplo, de lo que piensen de ella, tenemos otro trastorno de ansiedad que es el trastorno de ansiedad social, que es todo el cuadro de sintomatología de taquicardia, palpitaciones, sudoración, frialdad en las manos ante la exposición a situaciones sociales, y es común en la adolescencia y en la niñez. Cuando los expones, pues se ponen, tartamudean, hablan aceleradamente o se ponen rojos y de alguna manera piensan que las personas están viendo y se están dando cuenta. O sea, se están dando cuenta que estoy así, que tengo miedo, que estoy nerviosa. Entonces, cuando te sientes expuesta, te puedes sentir criticado, hasta humillado en una circunstancia de esa. Sobre todo, recuerda que en la adolescencia los niños se hacen muchas bromas, hay el bullying, el bullying típico que te pasó esto, a los demás no les pasó, si es el diferente de la clase, si es el aislado, si no tiene habilidades sociales. ¿Sí? Entonces eso se trata, eso por supuesto que busque ayuda para la niña, porque probablemente la onicofagia que tiene es debido a esa ansiedad. Y ansiedad ella social. pregunta que si se medica. Puede medicarse, sí, puede medicarse y hacer psicoterapia cognitiva, o puede hacer psicoterapia cognitiva y ver pues si no es necesario medicarse. De Grecia dice, ¿los familiares pueden acudir o recibir terapias para ayudar al familiar con el trastorno de ansiedad? Sí, por supuesto. Hay ayuda para familiares, hay atención para darle recomendaciones, psicoeducación, hablarle del trastorno, de lo que significa, de qué cosas pueden hacer, no nada más para acompañar, sino también para contribuir a que los pacientes también estén más tranquilos, estén más en un ambiente más confortable para ellos, que sientan que los comprenden. Bien, y que además también puedan acompañarlos en el proceso que te decía, por ejemplo, si nos proponemos disminuir las compulsiones en tanto tiempo, que el familiar nos pueda apoyar en eso. Y lo otro en lo que apoyan los familiares es en el uso de los fármacos, el recuerdo del uso de la medicación, porque bueno, son personas que no siempre tienen el hábito de tomar el medicamento, se les olvida, hay resistencia, por supuesto también a que si me va a generar adicción, entonces voy a depender de una pastilla, que son las cosas habituales que nos preguntan. Y por supuesto, siempre de la mano de un especialista no debería generar adicción, porque el especialista te va a ir dando las dosis de los medicamentos en los momentos y suspenderlos cuando haya que suspender también el medicamento, y lo va a acompañar en ese proceso. El familiar también ayuda en todo ese proceso, acompañando. A veces tienes pacientes, los que tienen ataques de pánico, tienen que estar acompañados, por lo menos hasta que aprendan estrategias de manejo de la ansiedad o el pánico. ¿Cómo puede ser un familiar, doctora, no se quiere tomar la pastilla, se la tiene que tomar? Todos los días se tiene que tomar la pastilla y no se la toma. Bueno, negociando, no imponiendo, no criticando, no señalándolo, tómate eso porque es que sufres de esto, entonces eso genera como más resistencia, sino bueno, explicándole esto, pregúntale al psiquiatra para que te explique la biología del trastorno que tienes o no, y que el familiar tenga esa información para después trabajarla también con el paciente. Recuerda lo que te dijeron, que debemos utilizarlo por un tiempo, no es que vas a estar dependiendo de esto, o sea, que pueda ser un apoyo en vez de la crítica y el señalamiento y tienes que imponer, tampoco es como, digamos, lo más sano. Y puede verse mucho en las familias porque la gente pierde la paciencia. La gente pierde la paciencia, pero bueno, eso también, pues por eso muchas veces el familiar también debe ir a su revisión personal para que entienda, comprenda, psicoeduque y además también utilice estrategias de manejo de ese mal humor, de esa ansiedad, porque al final lo que quiere es ayudar, pero a veces toman actitudes que no ayudan, que desayudan. Entonces, bueno, también para ayudarse ellos, ¿no? Porque no es fácil tener una persona con estas condiciones y con todo, y estas condiciones son situaciones que se controlan, ¿no?
Hay otras patologías como más crónicas mayor deterioro, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otras patologías que, bueno, que son la misma demencia, que donde yo digo siempre que sufre más el familiar que el propio paciente. Pero bueno, brindándole apoyo al familiar, información, que sepa lo que se le está tratando a su paciente y que puedan ellos colaborar con eso, es muchísimo lo que se avanza. La información siempre los va a calmar. Siempre los va a calmar. En tanto que estén informados, orientados. La importancia, bueno, esto lo vamos a conversar más adelante. Me decían lo de la pregunta del chupón. Una persona que tiene más de 30 años y todavía se chupa el dedo, pregunta. Sí, bueno, por supuesto que es un hábito que ha generado allí que hay que modificar porque 30 años y hagas esto, que implica lo que representa eso, en qué etapa se quedó de su crecimiento, digamos, o de su desarrollo emocional, y hay que revisar y corregir, pues. Sí, por supuesto que hay que atenderse. Bueno, hay que atenderlo. Buenos días, tengo fibromialgia, dice Alejandrita, desde hace 11 años y parálisis del sueño. Suelo ponerme ansiosa cuando tengo muchas tareas diarias que hacer. No hallo a veces cómo empezar a adaptarme, me cambia el humor, trato mal a veces a mis seres queridos por el mal humor. ¿Eso puede ser normal o es algo más? Es dentro de la fibromialgia porque es el dolor, la respuesta al dolor. Evidentemente, pues si se ha atendido, tendría que ver si está bajo tratamiento y sigue avanzando esa sintomatología de irritabilidad, mal humor, tratar mal al otro. Tiene que revisar a ver si necesita ajuste de medicación o necesita consultas más cercanas para modificar ese comportamiento, etcétera. Pero puede ser parte de la sintomatología de la fibromialgia y la ansiedad. Bien, Rogelio pregunta, si mi pareja necesita ayuda psicológica y no he podido convencerla por 8 años y ya se hace insostenible la relación, pero la amo, ¿qué puedo hacer? Buscar ayuda para él y de manera que le puedan dar estrategias quizás para convivir en esa situación o para ayudar a la esposa a buscar ayuda. Bueno, primero tú, Rogelio. A mí el análisis transaccional me ayudó a corregir el apúrate y el ser perfecto, o el apúrate y el ser perfecto. Sí, a veces tenemos rasgos de personalidad, digamos, un poco flexibles que tienen que ver con el orden, con la puntualidad y la intolerancia ante los demás, ante esas situaciones y podemos ser los odiosos de la oficina porque somos muy organizados, porque queremos puntualidad, porque queremos las cosas normativas, tal cual como las pensamos, las concebimos, así deberían funcionar. Y cuando somos poco flexibles, eso puede generar disconfort. Si la persona pudo revisar, porque a veces no es un trastorno, sino rasgos, o sea que tengo algunas características de esa personalidad, si ya lo revisó y pudo relajarse, y pudo convivir con eso, pues excelente. Ese es el objetivo de la psicoterapia. Maravilloso. ¿Una persona puede pasar de la ansiedad a la depresión y viceversa? Sí, es común la comorbilidad. De hecho, cuando tienes un trastorno de ansiedad y no lo tratas, el riesgo de que desarrolles depresión, de que no puedas ser efectivo, por ejemplo, saliendo solo a la calle, o que no puedas realizar tu trabajo porque tienes que ir a chequear que la llave esté en tu cartera, etcétera. O sea, cuando tienes todas estas cosas y no las atiendes o no mejoran, seguramente va a terminar en depresión. Bueno, doctora, voy a dejar estos minutos para que usted hable. Aquí hay muchas preguntas. Recuerde que si su pregunta no fue contestada en este programa, en estas horas que tuvimos con la doctora, usted le escribe @Comnitips. @Comnitips, ya lo va a tener ahí en pantalla. Si se quedó alguna duda, si usted quiere saber dónde atiende la doctora, y le voy a dejar los minutos, doctora, para que hable de la importancia de la consulta con el psicólogo o con el psiquiatra. Sí, realmente siempre estamos cuidando nuestra salud física, hacemos estudios de imagen, hacemos estudios cada año, hacemos todo lo que tiene que ver con nuestra salud física, y la salud mental la vamos dejando pues de lado, la vamos viendo. Si tengo síntomas es cuando voy, eso no es salud mental. Realmente salud mental es preservar el funcionamiento
lo más, digamos, fisiológico posible en cuanto a las emociones, en cuanto al comportamiento y en cuanto a nuestro pensamiento. En la medida en que nosotros podemos asistir con una persona y revisar cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras debilidades, si tenemos algún pensamiento que va en progreso hacia la patología o que nos llegue a tener situaciones emocionales que son de disconfort y de malestar, pues en esa misma medida vamos a recuperar y vamos a volver al equilibrio que es la salud mental, pues, preservar la salud. Muchísimas gracias, sobre todo. doctora, en la importancia de la salud mental, nuestra mente.